Beatriz, la lucha contra la corrupción en la Argentina, el gobierno del presidente Milei. Hablar de corrupción es hablar del abuso de poder para obtener beneficio particular. O sea, es hablar de una condición en la cual la gente encargada de proteger el patrimonio del pueblo aprovecha de su función para enriquecer. Y en este siglo, en el siglo XXI, hemos visto un crecimiento y una repetición gigantesca de lo que es la corrupción en Latinoamérica. Y lo hemos visto de la mano de la expansión y el crecimiento de las dictaduras. Porque cuando se reemplaza el Estado de Derecho y se reemplaza la democracia por la concentración del poder a través del ejercicio de terrorismo de Estado y de violación de derechos humanos, entonces la corrupción no es sino la consecuencia y el mecanismo con el cual se administran esos países. 65 años de corrupción en Cuba que ha llevado a ese país a la miseria, y ese proyecto cubano, expandido a partir de 1999 de la mano de Hugo Chávez, que salva a la dictadura, instalado en Venezuela, que han convertido al país más rico de Latinoamérica en un país que disputa la miseria y la pobreza y la corrupción con Cuba, trasladado a Nicaragua, a Bolivia, pero también trasladado a países en los cuales no han instalado dictaduras, pero sí han instalado gobiernos paradictatoriales. Miren la corrupción de Lava Jato con el Brasil de Lula y de Dilma Rousseff, de la mano del socialismo del siglo XXI dirigido por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Miren el efecto de eso en toda la región, incluyendo el Caribe, pasando por México, Colombia, el Perú, con países en los cuales se investiga el Lava Jato, donde hay democracia y en otros no. Y ahora llegamos a la Argentina, que con el kirchnerismo, que resulta una operación de Chávez y Castro para sostener en el poder a los Kirchner y para alargar su presencia en el poder, logran hacer de la Argentina un gobierno paradictatorial absolutamente sometido y sostenedor de las dictaduras, donde no llegan a consolidar una dictadura porque la prensa libre, porque la justicia federal y porque luchadores como los que hemos invitado en reiteradas oportunidades defienden esa Argentina. Pero defienden la democracia, pero no defienden las consecuencias del sistema paradictatorial antidemocrático que instalan los Kirchner. Y esas consecuencias son cientos o miles de presos políticos, persecución, manipulación judicial y corrupción. Y una corrupción llevada a cifras millonarias, a situaciones como la que aquí se ha recordado, de que los corruptos no tienen dónde guardar la plata, tienen tal cantidad de dinero que tienen que botarla en conventos o que simplemente la almacenan en función de la imaginación, mientras el pueblo muere de hambre, mientras el pueblo entra en una situación que ha llevado a la Argentina a ser la inflación entre las 3 inflaciones más grandes del mundo, la segunda en Latinoamérica, y a ser el 6º país más miserable del mundo después de que hace 100 años era una de las potencias económicas mundiales, si no la primera. Entonces, en ese escenario llega a la presidencia Javier Milei, que tiene el mérito político de romper con el kirchnerismo y de reemplazar ese gobierno paradictatorial con un gobierno democrático. Pero es un gobierno de minoría. Y como gobierno de minoría tiene que hacer gobernabilidad. Y para hacer gobernabilidad tiene que hacer concesiones, porque la política es el arte de lo posible, pero la sobrevivencia a la que está obligado Milei es el arte de lo necesario. Pero ese arte de lo necesario no incluye la impunidad y la corrupción, ni en la Argentina ni en ningún otro país, porque eso supone convertirse automáticamente en corrupto. Porque el no luchar contra la corrupción frontalmente, contra los Kirchner, contra sus cómplices, contra sus coautores, contra el castrochavismo que ha penetrado a la Argentina, es convertirse en cómplice y ser autor agravado de esos delitos. Por eso, quiero traer en esta situación algunos ejemplos de lo que es la vinculación de la corrupción con la ausencia de democracia.
Se ha dicho aquí que en 1990, cuando llega doña Violeta Chamorro al gobierno de Nicaragua, toma el gobierno pero no toma el poder porque mantiene la corrupción. La famosa piñata era todo lo que los sandinistas se habían robado y les perdona. Tenemos ejemplos más cercanos. En Bolivia, el 2019, sale el dictador, pero no la dictadura, y la señora Áñez, como presidenta, empieza a hacer acuerdos de pacificación y tolera la corrupción. Mantiene la constitución de la dictadura y da salvoconductos a todos los ladrones. Resultado, cae en un año y hoy día está en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela con Guaidó y su grupo? Lo mismo. Ahora señalados por corrupción. Porque el que no lucha contra la corrupción se corrompe. ¿Qué es lo que pasa con Lasso en el Ecuador? Llega al poder y tiene sentenciado a 8 años de cárcel a Rafael Correa y no hace absolutamente nada para ejecutar esa resolución, ese fallo ejecutorial, como tampoco está haciendo nada hasta ahora el presidente Noboa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los presidentes de minoría en las democracias creen que pueden hacer acuerdos con los corruptos, como los Kirchner, como los Correa, como los Morales, como los Chávez, como los Castro, como los Ortega, para sobrevivir en el poder, y lo único que están haciendo es firmar su sentencia de muerte. De una muerte que además no es lenta, es rápida, porque pierden todo el respaldo popular y después caen en el cubrimiento y en la coparticipación de la corrupción, porque sus procesos resultan más corruptos o afectados por la corrupción que debieron rechazar. Conclusión a esta constatación de la realidad objetiva, que la planteo muy resumidamente, es que si el gobierno de Milei, el gobierno de Noboa, el gobierno que venga, donde venga, en América Latina va a ser un gobierno de cambio, tiene que hacerlo con justicia y sin impunidad. No hay cambio manteniendo el sistema de corrupción castrochavista que se ha institucionalizado en toda América Latina durante el siglo XXI, porque no es un tema solamente argentino. En la Argentina las cifras son grandiosas porque Argentina es un gran país, tiene una gran economía. Están hablando de 16.000 millones de dólares en YPF. Vean los millones de dólares con el tema del Ecuador, con el tema de PDVSA, con el tema de la petrolera boliviana a la que han liquidado y haciendo desaparecer el gas. O sea, la corrupción es exactamente la misma. Y la pregunta para el presidente Milei, en el cual se concentran expectativas, aspiraciones, es si él va a seguir coexistiendo con el sistema dictatorial de narcoestado que le han dejado en la Argentina, porque hay provincias que son narcoestados. Santiago del Estero, el portaaviones del narcotráfico, lo dice un titular de prensa, Formosa y otras provincias. No creo que la Argentina es un narcoestado, pero tiene narcoestados en el marco de lo que son sus provincias. Y para concluir, decir simplemente que vamos a continuar con este trabajo, preguntándole al presidente Milei y a los presidentes democráticos de las Américas si es que en el caso de la Argentina el kirchnerismo, el castrochavismo, ha salido o se ha quedado en el poder. Hoy día la impresión que yo personalmente tengo es que el kirchnerismo sigue en el poder de la Argentina, que ha dejado el gobierno pero no el poder. Están repitiendo lo que pasó el 90 en Nicaragua, lo que pasó el 99 en Bolivia, lo que pasó en el gobierno de Lasso y lo que pasa todo el tiempo cuando gente democrática con buenas intenciones toma el gobierno pero nunca toma el poder porque tolera la impunidad y termina siendo cómplice de la corrupción. Ojalá que no pase esto con el presidente Milei, que tiene proclamada la lucha contra la casta. Presidente, la casta se llama castrochavismo kirchnerista en la Argentina.